El nombre de Jesús es quizás el más conocido de toda la historia de la humanidad. Lo escuchas en templos, en canciones, en plegarias, en discusiones académicas, en sermones y hasta en conversaciones cotidianas. Su vida ha inspirado a millones, su mensaje ha cruzado siglos y continentes, y aún así sigue siendo un misterio. Pero detrás de las imágenes que nos repiten en iglesias o películas, detrás de las frases que se volvieron proverbios, hay una figura mucho más fascinante, más compleja, más llena de detalles curiosos que pocos conocen. Hoy vamos a sumergirnos en esas curiosidades ocultas. No se trata de repetir lo que ya sabes, sino de mirar entre líneas, de descubrir los gestos pequeños, los símbolos escondidos, los momentos que parecen simples pero que encierran secretos profundos. Porque Jesús, más allá de ser el Cristo para unos, el profeta para otros, o el personaje histórico para los estudiosos, fue un hombre real, en un tiempo real, con costumbres, con idioma, con cultura, con una vida que nos sorprende cuando la miramos de cerca. Comencemos desde el principio, desde su nacimiento. La mayoría recuerda el pesebre en Belén, los pastores, los ángeles, los magos de Oriente. Pero lo que muchos olvidan es lo simbólico de esa escena. El pesebre era un comedero de animales, un lugar de lo más humilde. Roma levantaba palacios y fortalezas de mármol, pero el que sería llamado Rey de Reyes apareció envuelto en paja, rodeado de animales. Ese detalle era ya un mensaje. La grandeza no se mide en riqueza, sino en esencia. Y lo curioso es que, aunque siempre se nos muestra esa escena como si hubiera sido común, en realidad fue profundamente escandalosa para su tiempo. ¿Cómo podía nacer un Mesías en semejante pobreza? Jesús no creció en Belén, sino en Nazaret. Y aquí hay otro dato curioso. Nazaret era un pueblo insignificante, al punto que en el Evangelio de Juan alguien pregunta con desprecio, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era un lugar marginal, olvidado, sin importancia política ni cultural. Y, sin embargo, fue desde ahí que salió la persona que cambiaría al mundo. Esto nos recuerda algo profundo. La grandeza puede surgir de lo más inesperado, de los rincones olvidados, de donde nadie espera nada. De la infancia de Jesús sabemos poco. Apenas un pasaje lo muestra a los 12 años en el Templo de Jerusalén, discutiendo con sabiduría con los maestros de la ley. Después, silencio. Lo que vino después se conoce como los años perdidos. Desde los 12 hasta los 30 no hay registros en los evangelios canónicos. ¿Qué hizo durante esos años? Los estudiosos no lo saben con certeza. Algunos sugieren que trabajó como carpintero, siguiendo el oficio de José. Otros han especulado con viajes, con aprendizajes secretos, con influencias de otras culturas. Aunque no hay pruebas sólidas de esos viajes, el misterio de esos años vacíos es una de las curiosidades más grandes, porque, ¿cómo un joven de un pueblo olvidado, sin estudios formales reconocidos, podía hablar con tanta autoridad a los 30, podía desafiar a doctores de la ley, podía atraer multitudes? Algo ocurrió en esos años que lo preparó para lo que vendría. Otro detalle curioso es el idioma de Jesús. En películas lo escuchamos en latín, en otros relatos en hebreo, en traducciones en griego. Pero la verdad es que su idioma principal fue el arameo, la lengua común de su pueblo. El hebreo lo usaba en contextos religiosos, y seguramente conocía algo de griego por la influencia helénica. Pero cuando hablaba con la gente, cuando enseñaba, cuando oraba, lo hacía en arameo. Eso significa que frases tan conocidas como Padre Nuestro fueron dichas originalmente en otro idioma, con matices que a veces se pierden en las traducciones. Y hablemos de su oficio. Jesús es recordado como carpintero, pero la palabra original en griego, tectón, no se refiere solo a carpintero de madera. Significa más bien constructor, alguien que trabajaba con diversos materiales, incluyendo piedra. Eso abre la posibilidad de que Jesús no solo trabajara en madera, sino también en construcción. Es un detalle pequeño, pero que lo acerca aún más al mundo real.
No era un teórico aislado. Era un hombre acostumbrado a trabajar con sus manos, a construir, a sudar, a conocer la dureza de la labor física. Otra curiosidad poderosa es cómo trataba a las mujeres. En su tiempo, ellas eran consideradas ciudadanas de segunda clase, muchas veces sin voz ni voto en cuestiones públicas. Y, sin embargo, Jesús rompió ese molde. Habló con la samaritana junto al pozo, algo impensable para un rabino judío. Permitió que mujeres lo siguieran en su ministerio. María Magdalena, Marta, María de Betania, todas ellas jugaron papeles clave. Y tras la resurrección, fueron precisamente mujeres las primeras en recibir el anuncio. En una época donde el testimonio femenino no tenía peso legal, Jesús les dio la dignidad de ser las primeras mensajeras de la noticia más grande. Pero quizás uno de los aspectos más curiosos de su ministerio fue su relación con la mesa y la comida. Muchos de sus momentos más importantes ocurrieron en banquetes o en comidas compartidas. La mesa era para él un lugar de comunión. No discriminaba, se sentaba con publicanos, con pecadores, con gente despreciada por la sociedad. Para sus críticos, esto era un escándalo. ¿Cómo podía un maestro sentarse a comer con los indeseables? Pero para Jesús, la mesa era un espacio de inclusión, y eso alcanza su punto más alto en la última cena. Un simple pan y un poco de vino convertidos en símbolos eternos de entrega y de fe. Sus milagros también tienen detalles curiosos. Por ejemplo, muchas veces sanaba en sábado, un día en el que la ley prohibía trabajar. Sus críticos lo acusaban de violar la ley, pero él respondía que hacer el bien no tiene día prohibido. Ese gesto muestra su manera de vivir la espiritualidad, no como reglas rígidas, sino como amor en acción. Otro detalle. La multiplicación de los panes y los peces no solo fue un acto de poder, sino también un mensaje de abundancia. En un mundo donde muchos pasaban hambre, Jesús mostró que la generosidad multiplica lo poco. Su muerte, claro, es el centro de la historia. La crucifixión era el castigo más humillante del Imperio Romano, reservado para criminales y esclavos. Y sin embargo, ese instrumento de tortura se convirtió en el símbolo más reconocido de la fe cristiana. Un madero de vergüenza transformado en emblema de esperanza. La paradoja es brutal. La derrota convertida en victoria, la humillación en gloria. Y después, la resurrección. Otro detalle curioso es a quién se apareció primero. No a los poderosos, no a los líderes, no a los que tenían autoridad. Se apareció a mujeres. Esa elección fue deliberada. Mostrar que el mensaje del reino no se mide en jerarquías humanas, sino en dignidad universal. Más allá de los evangelios, hay también textos apócrifos que presentan historias diferentes de Jesús. No son aceptados por la tradición oficial, pero muestran cómo, desde temprano, su figura fue rodeada de misterio. Escritos como el Evangelio de Tomás o el de Felipe, aunque no forman parte de la Biblia, contienen frases atribuidas a él que reflejan su impacto. Los manuscritos del Mar Muerto y otros hallazgos arqueológicos han alimentado todavía más el enigma, recordándonos que su figura no está cerrada, que siempre hay algo por descubrir. Y aquí entra otra gran curiosidad. Jesús no dejó nada escrito con su propia mano. Todo lo que sabemos de él fue transmitido por otros, contado, repetido, escrito años después. Y sin embargo, esas palabras han sobrevivido siglos, traducidas a miles de idiomas, cruzando fronteras, resistiendo persecuciones, guerras y divisiones. No escribió un libro, pero cambió el rumbo de la literatura, de la filosofía, de la política y del arte. Hoy, más de 2000 años después, Jesús sigue siendo tema de debate. Algunos lo siguen como Señor y Salvador, otros lo estudian como un personaje histórico, otros lo ven como un sabio más. Pero lo curioso es que nadie puede ignorarlo. Su nombre sigue vivo, su historia sigue inspirando, sus palabras siguen resonando. Reyes, emperadores, filósofos, todos pasaron. Jesús sigue aquí. Las curiosidades sobre él no son simples anécdotas,
son pistas. Pistas de por qué, a pesar del tiempo, sigue siendo la figura más influyente de la historia. Desde el pesebre humilde hasta la cruz vergonzosa, desde el niño desconocido hasta el hombre que habló en nombre del amor, Jesús es un enigma que no se agota. Y quizá esa es la mayor curiosidad de todas, que un carpintero de un pueblo olvidado, sin ejército, sin riquezas, sin palacios, sigue siendo la persona más recordada, amada y discutida de la humanidad. Eso, en sí mismo, es un milagro.